La educación es el motor. Mirando la cámara, explicar a la gente tu amor por Cristina, ¿cómo es? Es un amor que nace de la racionalidad, no de otra cosa, de estar medianamente instruido, saber lo que pasó en este país desde que nos independizamos hasta ahora y evaluar que lo que hizo el esposo y lo que continuó ella es el mejor gobierno que tuvo la historia, porque hay antecedentes, hay testimonios que muestran que esto es así, no por parte de un estudio, ni por parte de libros, ni nada que tenga que ver con eso, sino por testimonios populares. Yo no recuerdo en 58 años que tengo, ni tampoco en libros de historia, que un gobierno se haya ido con 12 años y medio de mandato cumplido y con una plaza llena que dice gracias. Yo fui con mis hijos, a mí nadie me llevó, no me vengan con choripaneo ni nada por el estilo. Se fue con una plaza emocionada, llena, con mandato cumplido, y eso no lo tuvo Alfonsín, eso no lo tuvo Irigoyen porque no lo dejaron, no lo tuvo Perón porque bombardearon a la gente, pero tampoco lo tuvo Videla, no lo tuvo Menem. De la Rúa se fue en un helicóptero. O sea, ¿cuál es el mejor de los que se fue con éxito? Además, ella no estaba en elecciones, estaba un candidato que pudo haber gustado a algunos y a otros no. Pero si ella estaba, ella medía más que Scioli. Entonces, ella se fue con una aceptación inaudita, porque ni Obama se va con más del 50. Ella se iba con más del 50 de aceptación de la gente de su gestión. Y esa gente no era gente interesada por otra cosa que no sea que el país estaba bien. No solamente desde el punto de vista moral, y me atrevo a decir esa palabra, porque Videla se murió cagando en una cárcel. Y eso lo terminó la tarea de Alfonsín. Terminó la tarea de mi querido Raúl Alfonsín de que no hay obediencia de vida, no hay punto final, y vuelven los milicos que asesinaron, que hicieron un genocidio acá como hizo Roca, vuelven. El billete de Roca iba cambiando por el de Eva Perón, era saludable eso. Son pequeños detalles que sacamos un asesino y ponemos a la banderada de los humildes en un billete de 100. Hay que tener huevos para hacer eso, hay que tener ovarios para hacerlo. Bueno, eso, que un presidente de la República tome la palabra del Estado argentino y pida perdón por los genocidios como hizo Kirchner, él no tenía nada que ver con eso, pero como es el representante del Estado argentino, me capturó para siempre. Y mirá que no te estoy hablando de economía, no te estoy diciendo, por ejemplo, que de educación pasamos del 2 al 6%. ¿Para qué pasa que gastan en eso que no da guita? Me gusta que pasemos al 200% más en educación. ¿Te has hecho un fanático kirchnerista? No, fanático es irracional, te estoy dando datos. No, bueno, saco. Es irracional, porque si no, vamos a seguir a Boca aunque esté en la C. No, pero no es eso. No viniendo vos del alfonsinismo, digo, eso quiero decir. Sí, claro. El respeto absolutísimo a don Raúl Alfonsín y lo que intentó hacer con un peronismo no tan deseable en la oposición, salvo Antonio Cafiero, con un Ubaldini que reclamaba esos 26 puntos gloriosos, pero cuando no se podía hacerlo, y con un contexto internacional horrible como Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Pinochet en Chile, muy distinto al escenario internacional que tuvieron los Kirchner como para poder concretar un Mercosur que ideó Alfonsín, pero que era complejo, ¿no? Así que... Más de uno dice que mañana empieza el camino hacia la prisión, Cristina, ¿no? Es lo que quieren, muchos lo necesitan, porque si no volvería, y que vuelva para Mañeto y para el Grupo Clarín sería un desastre, porque son los únicos que le han tocado un poquito el traste. Y me parece que sería un drama, van a hacer todo lo posible para que no venga. Y si no sale por ahí, será por otra cosa. Pero la cuestión es que no venga, y es ella, verdaderamente, porque no encuentro ningún otro que pueda llevar adelante esto que lleva, porque no solamente se fue despedida por una plaza llena, y verdaderamente hay que ver las fotos aéreas, Diagonal Norte, Diagonal Sur y Avenida de Mayo llenos, sino que cuando fue a Comodoro Pi la primera vez, jamás esa avenida tuvo tanta concurrencia de gente. Yo también estuve allí. Así que bueno, y lo mismo va a pasar el lunes, vamos a estar todos allí. Entonces,
quieren sacarse de encima eso, es una lacra, es una peste, porque es la primera vez que se enfrenta públicamente a los grandes poderes de la Argentina. Lo hizo Perón y mirá lo que costó. Pero fue tan grande la institucionalidad que se logró en estos tiempos, que ni siquiera pudieron bombardear la Plaza de Mayo, sino hay gente que lo hubiera hecho. Y que hubiera salido gente a festejar, ¿eh? Si vos planteás de vuelta Cristina y Clarín, los dos grandes Cristina, grupos. Clarín, Cristina la sociedad rural. Como modelos. No, sí. El país para pocos y el país para todos. Sí, hay gente que quiere el país para pocos. No perdieron un mango, siguieron viajando a Miami, siguieron atesorando dólares, la siguieron llevando al exterior, ningún rico se hizo pobre. Y los que perdieron el laburo en esta época son los de la bicicleta financiera, los especuladores, porque no se podía, y los importadores. Pero se hicieron pymes. En esta época la cantidad de pymes y la industria argentina que se reactivó, así como lo hacía Perón, le dieron mucha bola a la industria. ¿Sabés lo que es dejar la Argentina con un 5% de desocupación? Tenés mucha hostilidad por ser digamos, cuando digo fanático no te enojes, digo, un hombre que defiende tanto a Cristina ahora, digamos, en las redes sociales te matan y todo eso. Hay de todo, las redes sociales están para eso y me divierto mucho, pero eso es una parte anecdótica porque me quedo con la parte positiva y también me llama mucho la atención de que mucha gente me diga, sos el único, qué bueno, muchas gracias compañero, pero ¿qué pasa? ¿Que estamos adormecidos? Los sopapos de la nata nos dejan así como tarados. ¿Por qué te enojaste tanto con la nata, más que con otro? Porque es un irreverente, es un irrespetuoso, es un maleducado, es una persona que tiene una conducta díscola. No estamos hablando de Bergoglio, estamos hablando de un hombre que tiene una conducta díscola, un muy hábil comerciante, un hombre que vende su firma y se lo merece muy bien, porque es un excelente periodista, que trabaja para el medio que le pague más. Es un hombre que le gusta mucho el dinero, como a todos nosotros, y hizo en estos 6 años muchísimo. Si se mostró que se compró un departamento de $2,5 millones, un tipo que estaba en el Canal 26 en la trasnoche hace 6 años. No estaba en trasnoche, estaba conmigo a las 20, 21. Bueno, ¿cuánto ganaban ahí? No, bueno, entonces, mirá lo que gana ahora. Esto es porque trabaja para el grupo que él... Véanlo todos en YouTube. Es muy divertido ver a la nata, porque está gordo y viejo en ese momento. Está con canas y gordo, ¿no? No, pero conocimos un la nata, yo te puedo mostrar un la nata zurdo de hace 25 años y no, el de página 12 no es. Es este de ahora, gordo y canoso. Mira, que esté gordo no tiene que ver. Clarín te mete en la cabeza lo que tenés que soñar, lo que tenés que desear, lo que tenés que odiar. Este es el grupo que te maneja a vos. Esto lo decía hace 6 años la nata. Y se puede ver en YouTube. Y ahora no habla de Clarín. Pero yo entiendo que está ganando buena guita y lo tiene que hacer. Pero que de ahí a creerle... Listo. Si yo me quiero divertir, pongo a Capusotto. Y de ahí a permitirle que a una jefa de Estado que se va con el cariño de la gente, de la mitad de la gente quiere ponerle el 55%, no los sionistas, 55%, decirle esto, no, tiene que haber un macho que salga a no permitírselo y que lo mande a la puta que lo parió. A él le gusta ese término, hay que mandarlo a la puta que lo parió. Y si no, está en Mansilla 2668 todas las mañanas. Que la gente lo vaya a ver. Que no le permita esto, no digo ninguna cosa rara. No incitemos a la gente que vaya No, pero que vaya a decirle que no está de acuerdo con este maltrato hacia una persona que es querida por la gente. Si se hubiera ido apedreada, si se hubiera ido orinado como de la Rúa, bueno, se ganó el odio de mucha gente, pero no se fue apedreada, se fue con una alta aceptación de la gente y dejó un país bárbaro, no estuvo en llamas el país. El país estaba con 25.000 millones de deuda a los privados en contante, 25.000 millones de dólares. No estaban vacías las arcas, 25.000. Y con una deuda que pasó del 90% del Producto Bruto. El Producto Bruto es lo que gana el país. De lo que ganábamos pagábamos el 90%. Y Néstor negoció para que de lo que ganábamos el año pasado estábamos pagando el 20%. Ahora este hombre tomó créditos y ahora nos endeudamos de nuevo. ¿Qué quiere que ponga en el aire, señor productor? ¿Un tape? La gente suma, ¿qué quiere que ponga? ¿Un tape? La confesión de amor. A ver, la confesión. Póngala. El hombre que ama, no que amó, ¿eh? El hombre que ama, bueno. Corregimos, el hombre que ama. Dale. No me voy a perder esto que he esperado durante tanto tiempo, porque te lo dije cuando entraste, te amo, te respeto tanto, te quiero tanto y te admiro tanto que te lo voy a decir a los ojos. No en vano 35 años de carrera esperaron este, que es el momento mejor que me puede haber sucedido. No saben ellos lo que están en primera fila. ¿Cuánto
te quiero ver y cuánto te voy a apoyar. En lo que es impersonal me lo vas a disculpar ustedes también, con todo el cariño que ustedes también tienen, y porque la amo como ustedes la aman, voy a presentar para que le hable a todos ustedes a nuestra querida amiga, compañera y militante Cristina Fernández de Kirchner. Tuve la impresión, además de lo político y lo personal, que la más que estás enamorado. ¿Estás enamorado de ella? No, sucede, no en términos de pareja. ¿Por qué no? Sucede, no porque no me sucede eso. Yo tengo mi pareja y estoy muy bien. Esto es en términos de quilombo bárbaro, ¿no? Del amor que le pude tener también a Alfonsín, que lo hubiera abrazado si lo hubiese tenido y lo hubiese le hubiese mostrado mi respeto y mi amor. Lo que pasa es que si le hubiese dicho te amo a Néstor, lo hubiese tomado raro y me hubiese cargado. A una mujer se le puede decir con más liviandad. En términos políticos le puede decir te amo. En términos políticos, esto quiero decir. Además, hablando de amor, pero se te cambia los abrazos y lo mismo que le dio esta mujer a Alfonsín cuando lo homenajearon. Lo homenajeó en vida. Lo homenajeó en vida y le dio unos mimos, recibieron en la Casa de Gobierno. Le mostraron los bustos. Realmente han mostrado que había una concomitancia que ahora se ve con Forja y el equipo de Moró. Es el último gran kirchnerista, digo. O el primero de esta segunda vuelta. El primero de esta segunda vuelta. Sí, claro, hay que animar a la gente que dejen de estar ahí dormidos y aletargados, y hay mucho que mostrar. Una ocupación del 5%, un desendeudamiento, es muchísimo. Que haya habido laburo, que haya habido mucha pyme, que la gente tenía guita y se iba a Mar de Ajó, hay que ver cómo está. Se iba a Mar de Ajó, se iba a Santa Teresita, Carlos Paz, las obras de teatro estaban colmadas, y no era guita ajena, no comíamos de plata ajena. Vamos a presentar con... ¿Cómo les va? Qué recuerdo, ¿no? Estaba más joven. 9 años pasaron de esto. 9 años. Y sigo sintiendo lo mismo, las cuentas no cambiaron. Lo que fue variando con los mismos protagonistas, ella, la gente, yo, es la incidencia del periodismo y de la justicia que aceptan las órdenes del poder real. Y el poder real no permite que haya un gobierno nacional y popular que deje calmada a la gente, que pueda comprarse zapatillas nuevas, que no tenga problemas para comprar los útiles cuando comienza el año lectivo, que se vacune con todas las vacunas gratuitas necesarias para mantener la salud de la población pagadas por un Estado rico. La torta de este país es grandísima. Formamos parte del G20. Vos estás acostumbrado a ver las noticias. El G20. ¿Qué carajo es el G20? Es el club de los países más poderosos del mundo. ¿Poderoso qué te hace? ¿Tener la montaña más alta? No, porque Nepal con el Everest no forma parte del G20. ¿Tener las playas más bonitas? No, Costa Rica no forma parte del G20. Tener una historia cultural maravillosa, histórica. No. No, Irak no forma parte del G20. El G20 son los países que más guita tienen. En base a los recursos naturales, algunos, y otros que ni piedras tienen en base a una industria. Cuando digo ni piedras tienen, te hablo, por ejemplo, de países como Japón, una isla que tiene muy pocos recursos naturales, pero compra la materia prima a países que se la dan, como la nuestra, y ellos la industrializan. Te venden artefactos electrónicos con litio que sale de acá, de Jujuy. ¿Por qué no hacer los aparatos electrónicos nosotros? Bueno, de eso se trata. El país va a ser rico igual si es como en 1890, una potencia económica. Sí. No éramos el granero del mundo, éramos el granero de Inglaterra nada más. Pero no se repartía. Y a eso quiere volver Milei. Las luchas de Leandro Alem
Hipólito Yrigoyen y otros tantos, hasta llegar a Perón, Evita, y algunos otros tantos sin el poder que han sido mártires, que murieron, desaparecieron, fueron asesinados, por fuego amigo, por fuego enemigo, hasta volver a Néstor y Cristina. Han transformado esos 9 años de Perón y los 12 y medio de Néstor y de Cristina en lo mejor, en lo que se puede mostrar. Se puede mostrar y demostrar que la fórmula anda, que es una fórmula exitosa. Estaba yo en el 2012 como productor de una obra teatral en Carlos Paz. Pude ver desde fuera las colas y desde dentro cómo eran las cosas, por ejemplo, en el teatro. La gente viajaba, llenaba los teatros, a veces pasaban solamente un fin de semana para ver a Pedro Alfonso, o para ver a Pachano en el Smile, o el inicio del gran productor de Extravaganza, se llenaba. La gente garpaba un hotel, garpaba 2 días en Carlos Paz, pero para ir a pagar una entrada de Flavio Mendoza onerosa, porque el espectáculo lo merecía, y no era gente que estaba veraneando, que tenía, por ejemplo, hoy 3 palos para gastarse en unas vacaciones, no, pero alcanzaba para el micro, los 2 días de hotel, y ver a Pedro Alfonso o Extravaganza. Y eso, digamos, es guita placentera, es la guita del ocio, es la guita que te sobraría. Bueno, en esa época pasó, era 2012. Por añadidura al estado de bienestar vienen los derechos de las minorías, de aquellos que necesitan ciertas leyes de protección, las mujeres fundamentalmente, y leyes de protección contra el avasallamiento de la masculinidad milenario hacia las mujeres, con una protección del Estado, con un número de teléfono al cual podés llamar cuando tenés una bestia al lado, pero también hogares para las madres solteras. Bueno, todo esto que es muy chiquitito porque vos no sos madre soltera, porque a vos no te pasa, vos no sos LGTBQ+, bueno, no son nada de eso. Tampoco te importa lo del aborto porque tenés 62 años. Bueno, está bien, no importa. Vos no, pero hay otros que sí necesitan de esto. Por añadidura, más allá de tener solamente un 5,9% de desocupación, mostrar a Cristina permanentemente en las cadenas nacionales diciéndote, acá viene Toyota, se instala Toyota, acá viene Ford que va a lanzar un nuevo equipo, acá vienen estas maquinarias que van a proveer para el campo, industria argentina, no se van a importar más, se van a hacer acá los tractores, las cosechadoras, entonces esto va a generar trabajo, y eso era trabajo donde la gente, si tiene un buen salario, lo que hoy serían 3 millones de pesos, tenía para el asado. El asado no estaba a nivel dólar, como se compra en Suiza o en Berlín. No, estaba al nivel argentino. ¿Por qué? Porque había un Devido y un Moreno que se ocupaban de eso. Por supuesto, el lomo, nada, exportalo. ¿Querés exportar el bife con no? Sí, pero déjame el bife ancho, déjame el asado, déjame las achuras, por más que los chinos y los japoneses descubran que la molleja es algo que no conocían y es maravilloso, y acá tenemos la mejor molleja del mundo, déjamela acá. Y así se vivía. Se vivía repartiendo las bonanzas de un país que forma parte del G20. Un país que tiene una pesca, la costa que tiene la Argentina, no la tiene Japón dando toda la vuelta, por eso Japón viene a afanar acá, China viene a afanar acá, España viene a afanar acá. Solamente con la riqueza de pesca podríamos vivir, pero además tenemos petróleo, tenemos vaca muerta, de lo que se está hablando ahora. Pero además de tenerlo, tenemos refinerías. No es que lo exportamos como lo hacía Venezuela, un crudo pesado como tiene Venezuela. No, refinerías, que es lo que está bombardeando ahora Irán, de los países árabes que lo circundan. Por supuesto, la tierra más rica del mundo, la que genera la mejor carne, las mejores pasturas. Pero además de eso, tenemos el pan de la industria tecnológica, que es litio,
Dentro de 5 años capaz que el litio no sirve más porque sirven las monedas de 10 centavos. No sabés, sirve otra cosa que se descubre en una montaña en el Tíbet. Bueno, pero ahora tenemos litio, que es lo que necesita Elon Musk y todos los que fabrican los elementos electrónicos, como también el Congo tiene el coltán, nosotros tenemos el litio. ¿Pero cuánto tenemos? ¿2, 3 kilos? No, entre Chile, Bolivia y la Argentina somos la segunda potencia en litio. ¿Sabés que estamos en el lugar número 13 de oro? Tenemos oro acá. Minas de oro, sí, minas de oro. Se la llevan toda, inclusive en la época de Cristina, los canadienses más que nada y otros tantos. Somos una potencia. Cuando el dólar está en el momento que tiene que estar, en el nivel que tiene que estar, porque este es un dólar mentiroso, en turismo tenemos las cataratas, tenemos Bariloche, van muchos de acá, los de San Isidro van a Bariloche a esquiar, pero ¿sabés quiénes vienen? Los que la tienen de verdad, que son los brasileños, que lo más cerca que tienen es esto, porque tampoco pueden ir en la época que quieren esquiar a Gstad o a Denver. No pueden ir ahí porque hace calor. Entonces, en junio, en julio y en agosto se vienen a Bariloche a gastar toda la guita del mundo. Tenemos el glaciar Perito Moreno. De todos lados vienen. De todos lados vienen. Los valles calchaquíes. En turismo tenemos Buenos Aires. Vos no lo sabés porque no te interesa. Pero la gente que viene por el tango, vos no te la imaginás, y por Eva Perón. Hay mucho turismo que viene por Evita. No por acordarse de lo que fue, sino también porque hay una comedia musical, una ópera rock, que aún hoy se da en el mundo con letra de Tim Rice, que genera una expectativa por este personaje histórico que hace que genere mucho turismo. Entra mucha plata por el turismo. Buenos Aires es la más visitada de todos los centros turísticos que tenemos. ¿Por qué? Porque es linda. Porque tenemos lugares para aprender a bailar el tango. Porque en París se baila como el orto y en Los Ángeles también. Acá no solamente te vas a empachar de espectáculos de tango, sino que además tenés 50.000 escuelas para aprender a bailar el tango de las finas y podés ir a perderte por Villa Urquiza o Villa Adelina, donde hay tanguerías que muy pocos conocen, y ahí te metés en el barro y en el barro bien. Además, es una capital cultural esta, y también debo incluir a Rosario, a Córdoba, a Mar del Plata, donde te vas a encontrar con librerías que Santiago de Chile no tiene, abiertas a las 12 de la noche, viejo. Cafés abiertos a las 12 de la noche, pizzerías abiertas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Todavía pasa eso. Entonces eso genera mucha plata, tenemos mucha plata, la torta es grande, pero se la quieren quedar los hijos de puta de siempre. Vos no estás exento de ser hijo de puta. Si vos fueras Mañeto, quizás procederías como él y no te iría tan bien. Si tenés buen corazón, no podés ser Mañeto. Si te vas transformando por el poder que fuiste adquiriendo y por las cosas que te fuiste comprando y guardando para tus nietos y los relojes y la vida que te vas dando y el poder de decir yo saco, pongo presidente, yo critico, pongo Corte Suprema y capaz que te transformás en Mañeto. Es lindo jugar a eso. Somos seres humanos, ¿eh? Videla, Mañeto, Jesucristo y yo somos más o menos lo mismo. Pero las mayorías no son Mañeto, y las mayorías se tienen que expresar para no dejarle a Mañeto hacer todo lo que quiera. Muchas veces se manifiesta en la 9 de julio, en la Plaza de Mayo, pocas veces en las oficinas de Mañeto. Pocas veces pacíficamente se le fue a decir, estás equivocado a la nata, como yo sostenía frente a Mauro Viale recién. A Mansilla 2668, donde está Radio Mitre, es decir, está equivocado, señor. Nada de escupir, nada de pegar, nada de pintar las paredes, no. Pero a enfrentar a esto que va en contra de vos. Ella te dio tanto y le dijo, una pobre vieja y enferma con ese gobierno de mierda. El viejo y enfermo era él, por cómo se intoxicó a sabiendas
con el tabaco que no pudo largar nunca y que lo obligó a transmitir desde la casa los últimos 5 años en Radio Mitre, a dejar los estudios de televisión. No se fuma en ningún canal de televisión y en Canal 13 a él le permitían un poquito, tanto era la adicción al tabaco, que yo la padezco, es muy difícil dejar. Pero no era la única adicción. Su confesión de adicción a la cocaína, que le fue minando la salud, y también ese sobrepeso mórbido que le impidió caminar, le impidió respirar, le impidió movilizarse y le impidió lucirse bien, más allá de que se ponía trajes turquesa para ir a Intratables. Se prestó al maniqueísmo de la peor prensa. Si yo creo que el de Página 12 era un progre, tampoco. Se decidió a ser un empresario no tan exitoso, porque muchas veces le fue mal, pero cuando le fue mal dejó mucha gente en la calle y no les garpó. Y al poco tiempo se compró una mansión en José Ignacio. Y después mostró en la revista Caras un departamento de $2,5 millones en Miami, por lo cual se justifica lo que algunos dicen fue la transacción de $10 millones para pasarse al grupo Clarín y tratar de olvidarse de aquel Lanata que nos mostraba el mapa, ese mapa del poder enorme que tiene Clarín a través de Carburando, Teis Sport, La Voz del Interior, y tanto. Sería muy difícil. Yo después voy a recordar a ese Lanata. Tengo los videos, los puedes encontrar en YouTube, pero yo los tengo. Y esto fue lo que dije en 2016, esto fue lo que le dije a Cristina. ¿En qué momento es que le dije ese te amo? Fue la segunda aparición de Cristina y la primera oficial, después de haber dejado la presidencia. La primera fue cuando Bonadío, un peronista afiliado al peronismo de la capital federal, la citó a Comodoro Pi. Espontáneamente fuimos todos. Y fuimos más de los que fueron a la plaza a despedirla, para decirle estamos con vos. Pero eso es una circunstancia judicial. Una circunstancia solamente judicial. Después vino la conmemoración o celebración de los 100 años de la asunción de Hipólito Yrigoyen al poder. Por eso la acompañaron Leopoldo Moró, Leandro Santoro, Mempo Giardinelli, Sergio Palazzo, Gustavo López, que la precedieron en la oratoria, y lo fui presentando como corresponde, de acuerdo al papel que tenía. Pero con ella tiré el papel, me cago en todo, y hablé y lo dije lo que le dije y la presenté. Y el aplauso de toda esa gente, no a mí, a ella. La presenté a ella. Se pusieron todos de pie para recibir sus palabras y allí estaban muchas madres de Plaza de Mayo, hoy nos quedan 3. Muchas madres de Plaza de Mayo, muchos dirigentes, muchos actores y actrices, muchas barras, la juventud peronista, los irrompibles, toda esa gente con esa fe depositada en alguien que después volvió como senadora y más tarde como vicepresidenta. Si yo puedo admitir la equivocación de haber elegido a Scioli, que si bien perdió por 1,5 puntos, hoy vemos el sorete que es ese muchacho. Y después Alberto Fernández, que no hizo el peronismo que nos gusta. Se peleó con ella, no le hizo caso. Yo creo que por la condición de elegido de una líder tan importante debió haber dicho sí señora, sí señora, sí señora todo el tiempo, y si no decir no. No quiero esto. El albertismo no nació ni existió.
Y esta democracia que él quiere, sí la queremos todos. Sí queremos todos eso, pero no peleando desde la presidencia, te debilitás. Idas y vueltas de un gobierno que para mí no es un gobierno que sacó a plazo. El de Alberto no fue un gobierno que sacó a plazo. Pero para un peronismo que está de 8 para arriba, 5 no es tan bueno. La heladera tenía que estar llena y más allá del mal arreglo con el fondo y haberle hecho caso a Cristina y a Máximo, su empecinamiento con arreglar y el de Guzmán y demás, tendría que haber alcanzado. Tendría que haber alcanzado. Pero bueno, ahora estamos con el tema de YPF y vemos a un idiota que sale por cadena nacional para agenciarse algo. Después le voy a demostrar las cosas que dijo Milei antes de todo este fallo, antes de haber sido elegido presidente. Lo que dijo Kicillof 6 meses atrás, cuando ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires y lo entrevistó Carlos Pañi y le mordía el cuello con el tema YPF y él explicó lo que puede explicar ahora. No es de Milei la cosa. Lo tenemos a Facundo Pérez Ernst, nuestro compañero. Él no está acá ahora, pero lo tenemos en comunicación. Y nos va a contar, él que ya es abogado, de qué se trata esto en tanto justicia de Nueva York. Pero bueno, justicia al fin. ¿Cómo te va, Facu? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, querido. Tratando de explicar. Después lo van a explicar los protagonistas. Tengo a Cristina hablando de esto. Lo tengo a Kicillof hace 6 veces hablando con Pañi, que lo trataba. Pero vos lo harías lo mismo. Sí, haría lo mismo. Decía Kicillof, qué bien. Y le salió bien a Kicillof. Pero el presidente salió a decir que no. Era de él. Lo de la tasa Kicillof se olvidó de lo que decía cuando se lo decía Majul con Sorna y trató de aquilatar este éxito en la justicia que por un caso de segunda instancia, o sea, por la apelación, los tipos se dieron cuenta que por la legislación argentina lo que reclamábamos estaba bien. Sí, en el fallo hay 2 temas que tienen que decir, digamos, la justicia de Estados Unidos. El primero es la competencia, ¿no? ¿Es competente un tribunal de Nueva York para decidir si fue bien o no expropiada YPF? Ahí esa es la primera variable que se va a poner a discutir el tribunal, la Cámara de Nueva York. Disculpame un segundito. Va a definir que sí. Perdóname y ahí nosotros... Perdóname. Yo no sé si le pido por favor a los muchachos del control o bien a Facundo, lo vamos a ir probando, pero lo tengo muy saturado. Me cuesta entender qué es lo que está diciendo. Entonces bajamos un poquito el nivel de Facundo y a la vez Facundo se aleja un poquito del micrófono. Ahí está. Te sigo escuchando. Perfecto, entonces decía esto de que son 2 cuestiones que van a ir en el fallo, se van a estar discutiendo. La primera es la competencia. ¿Puede un tribunal de Nueva York definir esta expropiación es legal o no? Bueno, ahí incluso el tribunal obviamente de este fallo va a decir que sí, obviamente, ¿no? Y ahí nosotros no estamos de acuerdo. Acá es donde incluso que me parece más interesante porque no se está hablando de lo que sí se está hablando, que si es legal o no la expropiación. Pero antes de ir ahí, lo importante es esto. ¿Puede un tribunal de Nueva York? Nosotros, del campo nacional y popular, decimos que no. Ahora, Milei cree que sí. Y de hecho, cuando Loretta Presca hizo este fallo condenando a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, Milei todo el tiempo dijo que tenía voluntad de pagar. Entonces, Milei, como Estado argentino, reconoció que el Tribunal de Nueva York tenía competencia para definir esta cuestión. Esto es importante antes de pasar a lo de la expropiación de YPF, porque demuestra que mientras nuestros abogados, que no los puso Milei, que vienen desde el 2017 y 2020, estaban en Estados Unidos discutiendo, diciendo, no, usted, el Tribunal de Nueva York, no tiene competencia para definir. Acá nuestro presidente se la pasaba diciendo que él tenía voluntad de pagar y reconocía el fallo de Presca. Eso es fundamental como la primera parte, ¿no? ¿Tiene competencia? Milei decía que sí, mientras nuestros abogados allá decían que no. Esto no. Obviamente muchos creíamos que nos iba a perjudicar y así también pasó, porque este fallo que celebra Milei dice que Nueva York tiene competencia para juzgar la expropiación de una empresa argentina bajo la ley argentina. Bueno, raro. Es una discusión jurídica
que es totalmente bochornoso que el presidente de la Argentina piense lo mismo que el fondo buitre de Burford. Ahora, la cuestión de la expropiación. Pero espérame un segundito. Sí. Antes de ir a esto, vamos a decir increíblemente que quede registrado en la historia que este gobierno tuvo unos aciertos inesperados en esto, que es no cambiar la procuración, seguir con el mismo sistema, más allá que él opine que él le quiere pagar, eso por una comisión que seguramente iba a cobrar. Pero el estudio de abogados siguió siendo el mismo y la política del estudio de abogados siguió siendo la misma. O no se dio cuenta, porque sabemos que es medio pelotudo, o en definitiva ese tema les importaba poco, y como vamos a perder, porque siempre perdemos, nos acordamos del juez Griesa, siempre vamos a perder, los Estados Unidos siempre van a tratar de apoyar todo lo que haga la Argentina, y como la Argentina está haciendo esto, bueno, listo, ya está, no importa. ¿Se equivocaron o fue un acierto? Pero se siguió con la misma política de Alberto Fernández, se siguió con la misma política de Cristina Fernández de Kirchner, se siguió con la misma política de Axel Kicillof. No se dieron cuenta, son tarados o en definitiva dijeron, no es un tema que nos importe. Pero esto hay que reconocérselo, es el único acierto que tuvo este gobierno. Y mira, yo la verdad es que no lo comprendo porque, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se discutía esto, llamaron a un argentino, un abogado argentino, que le dio la razón al fondo buitre, que es Santiago Castro Videla, creo que es Santiago el nombre, Castro Videla, quien Milei después nombró procurador acá en Argentina. Y, por ejemplo, el estudio jurídico de este fondo buitre acá en Argentina, que va a litigar allá en Nueva York, es el de Fargosi, quien Milei después pone como primero en la lista de Capital como de candidato a diputado nacional. Yo no sé si esto es casualidad o claramente Milei no solamente que le interesaba, sino que siempre estuvo del lado de los fondos buitre, y que este fallo haya salido así, yo creo que es una sorpresa, porque más allá de que Milei y acá toda la política haya estado, toda la Libertad Avanza siempre estuvo del lado del fondo buitre, yo creo que allá en Estados Unidos había un grupo de abogados que fue puesto en el 2020, lo dijo Cristina, enero de 2020, que tenía una postura muy clara en esto de YPF y que más allá de lo que opine Milei, Fargosi o Castro Videla, mantuvieron su postura, porque aparte de esto, ¿no? Ibarzábal Murphy, que es la secretaria legal y técnica, decía que esto es un acierto rotundo de su gestión porque en la apelación al fallo de Presca ellos pusieron argumentos totalmente nuevos. Bueno, eso es imposible, porque cualquiera que sepa algo de derecho sabe que cuando uno apela no puede inventar argumentos. Uno ya expresó los agravios y lo que va a hacer después es fundamentar, pero no puede uno cambiar rotundamente de estrategia. Cuando parte la discusión era muy, muy clara. ¿Tiene competencia el Tribunal de Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Fue hecha conforme a derecho la expropiación? ¿Sí o no? Y después, si en caso de no, ¿merece pagar indemnización a los accionistas perjudicados? Esa era la discusión. Entonces, ¿qué argumentos cambió la gestión de Milei? Mantuvieron los mismos. Es una vergüenza que mientan de esta manera a la población argentina, porque, como digo, ponele que lo hayan hecho, hubiera estado mal jurídicamente cambiar tus argumentos cuando vos apelás, cuando ya venís en este caso, en este expediente, desde el 2020. Bueno, cuando me estás hablando de Fargosi, ¿es el Fargosi que se presentó como senador acá con Patricia Bullrich, este muchacho poco deseable? En realidad son sus hermanos, pero sí, él es parte del estudio. Dios mío, bueno, qué cosa, qué tipo jodido. Si investigaran quién es Fargosi, es un personaje bastante siniestro dentro de la política argentina, pero tan lleno de guita, tiene mucha plata Fargosi, eso que no es un Martínez de Oz. Pero bueno, dado este fallo, en definitiva, lo provoca a Milei para hacer una cadena nacional y adjudicarse el éxito. Y el éxito es justamente seguir con la misma tesitura, lo mismo que pensó el estudio de abogados contratado por el Estado, que en ese momento el poder del Estado estaba en manos de Cristina, Alberto, Axel Kicillof. Bueno, el éxito entonces es de ese estudio que siguió esas políticas y Milei no tuvo nada que ver porque tenemos testimonios que quería vender YPF, vaca muerta, no le interesaba nada.
No, y aparte te digo más, Milei siempre estuvo en contra, por ejemplo, de la expropiación de YPF. Y acá lo que este fallo dice es que, uno, el estatuto de una empresa, suponete, privada o del Estado, siempre está por debajo de la ley argentina y, por supuesto, debajo de la Constitución. Milei dijo el otro día, expropiar está mal. Bueno, eso es una consideración moral. Si vamos a lo que estrictamente dice la Constitución Nacional, dice la propiedad privada es inviolable, pero en caso de expropiar, siempre que esta expropiación sea calificada por ley y sea para utilidad pública, se puede expropiar, o sea, es legal expropiar. Entonces, lo que Milei considere bien o mal, a mí ya no me interesa, porque él considera bien vender niños o órganos. Así que lo moral a Milei se lo dejamos, pero sí, en cuanto a lo legal, expropiar está bien, pero es legal, perdón, porque ahí me volví con algo moral, es legal, es constitucional, y así fue lo que YPF. Bien. Es importante ver los testimonios que voy a poner seguidamente, que tienen que ver con este caso, antes de que Milei sea presidente. Vamos a escuchar a Cristina en el Senado, vamos a compartir un montón de testimonios que tengo preparados. Yo te agradezco mucho, Facundo, este tiempo y contarle a la gente de qué se trata todo esto. En una semana tan importante como la Semana Santa, para el pensamiento, para la concentración y para tener la mente bastante despejada. Te mando un beso enorme. Gracias, Leo. Otro para ustedes. Chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, vamos a ver lo que acabo de prometer y que tiene que ver con esto. Cristina, senadora, no, mejor dicho, Cristina, presidenta, cuando se recupera YPF y lo anuncia y le agradece a la oposición, se lo agradece porque se necesitó el voto enorme que tuvo la oposición en ese momento. Es el video número 8, te voy a pedir por favor, querido Santiaguito, y trata sobre esto que es esencial. Vos sabés que cuando se pensó en un país en grande, ya esto era previo a Perón, y existieron militares nacionalistas de la talla de Savio y Mosconi, que estuvieron pensando en la siderurgia y en la energía que nos daba el petróleo en esos años, en los 30, los 40, con Marcelo T. Alvear, con Hipólito Yrigoyen. Y estos militares además inspiraron a otros pueblos a los cuales viajaron para que se genere la Petrobras, para que se genere en Venezuela, Pemex en México, petróleo boliviano en Bolivia. Inspiró a las naciones americanas a nacionalizar el petróleo. Y esos fueron argentinos, previos a Perón, que tenemos que valorar como esos son los militares que valen la pena, que están en el mismo nivel de los Perón, de los Rosas, de los Belgrano. Esos son aquellos que nos dejan una huella que hay que seguir y en ellos hay que inspirarse. No dejemos que los Videla, los Lanuse manchen esa institución tan gloriosa. Hay, como hubo Balsa, hoy también hay que apostar a esos militares que confían en la patria, que la quieren a la bandera argentina, que no se van a estudiar a West Point para ver cómo se tortura a los propios argentinos. Hacen lo mismo que hizo San Martín cuando Rivadavia le pidió que vaya contra Facundo Quiroga y contra todos los líderes populares de la Argentina. Y San Martín dijo, no, querido, yo soy un militar que ama la patria, ¿cómo voy a ir en contra de los propios argentinos que defienden su terruño? De ninguna manera. Y por eso atentaron contra su vida, le abrían las cartas y se tuvo que ir. Quiso volver cuando estaban Rosas y Dorrego, pero no, a Dorrego lo fusilaron, Rosas en el exilio y San Martín se quedó en Montevideo y volvió a tocar la guitarra en Boulogne-sur-Mer y a tener charlas literarias con Víctor Hugo. ¿Qué va a hacer? La gente esa toda murió, pero la misma mierda continúa. El poder real continúa y los patriotas también continúan. En esta casa hay muchos.
Hablando de patriotas, escuchemos a Cristina, presidenta, de luto aún, brindando. Un día que tal por vez no YPF. pensé tener que vivir como presidenta de los argentinos y que tal vez la historia ha sido muy generosa con esta presidenta, que le ha permitido enviar el proyecto de recuperación y al mismo tiempo, hace unos instantes, firmar la promulgación de la ley que por amplísima mayoría aprobó en el marco de las instituciones como corresponde el Parlamento argentino. Y quiero una vez más agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto en su esencia particular, que es la de recuperar un instrumento básico, más allá de los matices y las diferencias, más allá de las lógicas diferencias que tiene que plantear un partido político de la oposición. Lo cierto es que por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Bien, ahora vamos a escuchar a quien era candidato a la presidencia, a Javier Milei, hablando con Majul y qué iba a hacer con YPF y que iba a poner la tasa Kicillof, culpándolo de la decisión que tomó junto a Cristina de recuperar YPF. Escuchá al idiota que tenemos, en sus concepciones griegas, la palabra idiota, hoy como presidente porque lo votaron los argentinos. No vino como Videla o como Onganía o como Uriburu. Lo votaron los argentinos. Tus parientes, tus amigos, cuando tomes el 132, el 60% de esos pasajeros lo votaron a este estúpido que estamos viendo ahora. Mirá. Una determinada cantidad de dólares, vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que claramente su perspectiva ideológica perjudicó a los 46 millones de argentinos. ¿Cómo sería eso? ¿Me llega a mi casa todos los meses? Sí, vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, ¿no? Porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió, no sé. Bueno, es alguien que no tiene muy claro cómo funcionan las finanzas y menos. Te lo tenés que bancar, es doctor de la UBA de verdad. Publicó varios libros, todos originales, no los robó como vos, tenés muchos juicios de plagio, y está traducido al alemán, al japonés. Es material de estudio. No solamente doctor de la UBA, profesor de la Universidad de Buenos Aires, diplomado, es doctor de verdad. A vos te dieron un doctorado honoris causa, a mí también me lo pueden dar. Me lo pueden dar en los lugares donde se dicta comunicación. Un día quieren honrarme, dan el doctorado honoris causa. No voy a permitir jamás que me digan doctor en la verdulería, porque es un honor que te dan, pero no soy doctor. No soy doctor. De ninguna manera.
como tampoco era general López Rega, que era un cabo, y bueno, lo pusieron general, no sabía nada de táctica militar. Pero se ponía el uniforme, el boludo. Pero bueno, nada, vamos ahora. Kicillof gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires hace poco. Y entonces lo invita a Carlos Pañi. No es un asiduo visitante de Carlos Pañi en La Nación Más, pero fue con el termo y todo. Y Pañi fue al hueso incisivamente, y Kicillof respondió, ¿cómo puede responder hoy? Orgulloso. También estaba orgulloso antes, porque sabía que la determinación de tener YPF para nosotros, en parte, pero para nosotros, estaba bien. Y lo defendía de este modo. En tu carrera política, muy probablemente la mochila que lleves hasta el 2027, etcétera, sea YPF, 16.000 millones de dólares que nos pide la justicia americana que paguemos por... Si estuvieras de nuevo en la misma escena, ¿vos harías lo mismo? ¿Tenés alguna autocrítica para hacer? De eso no. Sos cabeza dura, ¿eh? No, es que estuvo bien hecho. A ver. Había que recuperar YPF porque con Repsol cayó la producción de gas y petróleo, cayeron las reservas de gas y petróleo. Acabo de decirte que uno de los problemas más graves que tenía la Argentina era la falta de dólares porque se nos acabó el gas y el petróleo y había que importarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, entonces había una política de tarifas equivocada que muchas veces el problema se ocasiona cuando pasamos a tener un superávit energético a tener un déficit energético en 5 años, más o menos, por responsabilidad de Repsol. Y teníamos que importar petróleo y gas del exterior, mucho más caro que producirlo acá. Y Repsol se negaba a invertir en exploración, en producción. Sí, se llevan los dividendos porque era la forma que tenían de pagarle habían decidido no invertir en la Argentina. Mucho antes de cualquier cosa de dividendos, decidieron que las inversiones con la plata de YPF la iban a hacer en Guyana, la iban a hacer en el Mar del Norte, no la iban a hacer en el petróleo argentino, que ellos decían, no me interesa, son yacimientos maduros. Y en Vaca Muerta tampoco. Se decidió recuperar el control de YPF, no estatizar YPF, el control de YPF, que era el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. Y fue una decisión que se tomó muy valiente, en ese momento Cristina era la presidenta, y se recupera YPF. ¿Cómo se hace? El 51%. Y se recupera para el Estado. Y después se paga una indemnización, según el Tribunal de Tasaciones, que dice cuánto vale. Eso se hizo y no quedó un solo conflicto judicial con nadie. Lo que pasa es que aparece un fondo buitre que en España le compra un presunto juicio a la quiebra de los Eskenazi, le compra un presunto juicio y va a buscar un tribunal que le dé la razón, varios tribunales. ¿A cuánto lo compra? 15 millones de dólares. ¿Por qué compra 15 millones de dólares un juicio que después vale 16.000? Porque era imposible ganarlo. Porque es absurdo el argumento, Carlos. La ley de expropiación... era superior al convenio, al reglamento de la empresa, al estatuto de la empresa. Sí, pero es que eso es derecho de primer año. Que está primero la Constitución, después la ley, después los estatutos privados. Lo que estamos diciendo es vos no revisarías... No, a mí me parece que, a ver, te digo, por ejemplo, el otro... tomarías otros recaudos. No, porque si no habría que haber recuperado el 100% y hubieran dicho, le pagan a los Eskenazi, le pagan a no sé qué, una cifra que dice el estatuto, nunca podría haber pagado la cifra del estatuto porque es ilegal pagarla. Está claro, ¿no? Y el idiota que tenemos como presidente hace una cadena nacional adjudicándose el éxito. Como te dije antes, si tuvieron un acierto, que es muy difícil encontrar en este gobierno, es no cambiar la táctica, dejar el mismo estudio de abogados y dejar la misma procuración. Quizá porque suponían que en Nueva York perdemos siempre. No. Yo estuve muchas veces en Estados Unidos. Ustedes me han visto ahí. Trabajaba para un canal durante 5 años que difundía cosas de Disney y no solamente me mandaba al canal, hasta Disney invitaba. Y un día ese canal se prendió fuego. No teníamos, por ejemplo, esto, supónganlo. Entonces, ¿de dónde transmito? Y grabo desde mi casa. Bueno, ahí grabé desde los parques y ya no tenía más nada que mostrar. Mirá cuánto habremos mostrado, que ya después mostraba cómo eran los ceniceros, porque teníamos que transmitir todos los días y hacer las presentaciones desde allá. Quiere decir que conviví mucho con esta gente
Y reconozco que es un pueblo bastante inocente, se las cree todas, y se conforman con la hamburguesa, llenarse de cerveza y Coca-Cola, engrosarse, laburar 10, 12, 14 horas, deslomarse, de verdad, no como Adorni, para pagar lo que el Estado no le provee. No tienen universidad pública como aquí, no tienen salud pública como aquí, y tienen muchas hipotecas. Sí, llegan a la casa o al departamentito, pero están empeñados de por vida. Y si pierden la seguridad social, no tienen dónde caerse muertos. Y si pierden un dedo, tienen que pagar $10.000. Y si pierden dos y tienen 10.000 en el banco, tienen que elegir qué dedo se ponen. Ese país que nos da, sí, gente maravillosa, Steven Spielberg, George Gershwin, lo que quieras en la música, en Hollywood, sí, por supuesto, tiene muchos talentos, en el pensamiento también, gente como Susan Sontag, en la medicina, hemos tenido la fortuna de que primero Jonas Salk y después Albert Sabin descubrieron la vacuna contra la poliomielitis. Se salvaron muchísimas vidas cuando yo era un nene. Podría haber sido atacado por eso, pero como me tomaba la Sabin oral, me salvé. ¿Saben qué hicieron esos médicos? Popularizaron las patentes. No cobraron un mango por la patente. Era otro Estados Unidos. No, está lleno de gente buena, pero tienen un departamento de Estado de mierda. Tienen una política de mierda y tienen la mitad de su pueblo viviendo en el campo y queriendo matar al otro porque les gusta. Porque les gusta, porque son así de sanguinarios. El país más sanguinario del mundo. Después vamos a estar hablando de ese tema porque nos vamos a meter en el quilombo que estamos teniendo en el mundo entero. Y hay que ver si respetan la Semana Santa. Pero también coincide con la Semana Santa el 2 de abril. Y voy a hablar con un ex compañero, ex combatiente, ex todo parece que. ¿Hoy qué es? Hoy es un gran escritor y también ha sido un gran guionista de la película Iluminados por el Fuego que ustedes vieron con Gastón Pauls. Es la historia de Edgardo Esteban desde antes de ir al frente y en el frente, contando qué es lo que pasó, cómo lo vivió como soldado. Hoy esa experiencia tiene una saga y la está presentando por todo el país. Mi compañero periodista y amigo, Edgardo Esteban. ¿Cómo te va, Edgardo? Gracias, Leonardo. Qué gusto escucharte. ¿Me ves bien ahí? Sí, te veo bárbaro. Te veo en la ruta. ¿Dónde estás? Estamos llegando a Azul. A las 3 de la tarde tengo una charla en un centro cultural acá con los estudiantes y con la comunidad y charlar un poco de Malvinas y malvinizar, ¿no? Yo digo que hay que usar dos verbos que están ahí perdidos y que es parte de lo cotidiano y que no es solamente una efeméride del 2 de abril, sino tiene que ser todos los días, que es malvinizar y soberanizar. Pero cuando decimos soberanizar no es solamente la soberanía territorial, sino que es marítima, que es cultural, que es económica, que es la de los derechos humanos, que es la de la comunicación, que vos también conocés y creo que bueno, que es parte de esa militancia que uno ha tenido con la cultura, con el arte, ¿no? Con la experiencia de ser director de un museo, con la experiencia de escribir libros. Pensá que el primer viaje que hice después de la guerra, del conflicto bélico, fue en el año 99, gracias a vos, a tu empresa ahí cuando estabas en Canal 7 y auspiciaba tu programa y que fue una experiencia maravillosa y que también hay un libro donde estás vos como parte de esa historia. Y ahora, bueno, estamos en este momento con un libro muy especial, es como un espejo, como decís vos, de Iluminados por el Fuego, en lo que tiene que ver esa mirada humana, profunda, pero ya con la experiencia de la guerra y con todo lo vivido y con esta recuperación de mi cédula militar, que fue la excusa para hacer este libro, que yo lo siento que es muy fuerte, muy importante, muy necesario y que creo que va a recorrer un largo camino, ¿no? ¿Cómo se llama este nuevo libro? La última batalla. Esto comenzó
estaba jugando un 1 de noviembre del año 2020, estaba jugando River Banfield. Cuando juega River para mí es un lugar sagrado, y sonaba el celular y era una periodista cordobesa que me decía que se había rematado en el Reino Unido, en un remate en Higüey, mi cédula militar, la de soldado, a 1.750 libras esterlinas. Y se me vinieron los 40 años de la historia y la incógnita donde lo había dejado, y empecé todo un recorrido en el medio de la pandemia. Estábamos en el peor momento de la pandemia y todo el mundo me decía que era una locura, que no me amargara de vuelta y empezar otra vez con la obsesión y con la angustia de querer recuperar esa cédula militar. Y no le hice caso y empecé a buscar los caminos. Encontré un abogado argentino 6 meses después, que se había enamorado de una chica británica y se fue a vivir a Londres. Hizo la equivalencia y me dijo: yo te voy a ayudar. Mirá que no tengo plata, no importa. Esto es una cuestión de dignidad. Vamos a hacer este camino juntos. Y después de 2 años recuperé mi cédula militar a partir de mi reclamo por la Convención de Ginebra, porque se me había usurpado, no respetando la Convención de Ginebra de prisioneros de guerra. Y bueno, y a partir de ahí surgió esta novela que tiene todo lo que fue el conflicto bélico, el final, la batalla final de Puerto Argentino, los campos de prisioneros, pero fundamentalmente mi conexión con un oficial británico de apellido Sinclair, que es el que me requisa cuando subo al barco, me saca mis pertenencias, y entre mis pertenencias, además de los cordones y el cinturón, esta cédula militar. Y él es el que la vende en una primera instancia 700 libras, y esta a la vez se remata por esa cifra. Y está toda la experiencia del Canberra hasta llegar a Puerto Argentino, a Puerto Madryn, ese día que la ciudad de Puerto Madryn se quedó sin pan. Y después, como no tenía mucha información del personaje porque se negó, me subestimó, me linguneó, me atacó, inventé un personaje que es parte de la novela, pero para mí fue muy importante porque recuperé mi identidad. En un país que se afanan todo, que si vos querés ver a Cleopatra no vayas a Egipto, andate a Londres. Si vos querés ver el Partenón griego no vayas a Grecia, no vayas a Atenas, andate a Londres. No se robaron las pirámides de Egipto porque no le entraban en los barcos. Recuperar mi cédula militar fue un logro muy importante, y bueno, y es parte de esa novela que tiene una profundidad y una mirada humana, no de aquellas muertes que uno vivió cuando era adolescente, en la experiencia de la guerra y que nos acompaña, sino también en este final del camino, ¿no? Tiene mucho de hoy, del vínculo afectivo familiar y de todo lo que nos va pasando a los excombatientes ya con 64, 65 años, ¿no? Y con toda esa mochila de la guerra encima. Yo hacía recién una referencia a Estados Unidos y hablaba del pueblo, que yo lo conocí, he tratado con esa gente y era una gente macanuda, que es muy diferente al Departamento de Estado, a la política que lleva Estados Unidos adelante. Y quisiera preguntarte, ¿has conocido ingleses que valen la pena o son todos como el 10 Downing Street? No, hay ingleses, hay un señor que, bueno, que tiene alusión al nombre del personaje, Sir Bernard Russell, que es muy pro-argentino, fue un docente de la Universidad de Nottingham, que ha escrito libros sobre las Islas Malvinas, con un referente importante, un joven que lamentablemente murió muy rápidamente, que era Uriel Ehrlich, un hombre cercano también a Daniel Firmus, y se pelea mucho con los habitantes de las islas y con los propios gobiernos británicos, ¿no? Porque saben que es un robo, es una usurpación, y como hay muchos referentes académicos y de la política británica que saben que eso es una aberración. A veces no es bueno generalizar, obviamente que no puedo admitir que un presidente reivindique a una asesina de 223 soldados del crucero General Belgrano como fue Margaret Thatcher, y todo lo que significa esa base militar, que es la más grande que hay en el hemisferio sur, que tiene un control sobre el océano Atlántico, sobre los pasajes Atlántico-Pacífico, pasa algo en el canal de Panamá, ¿por dónde van a pasar los barcos? Y que están esperando dentro de 20 años la discusión del Pacto Antártico, en este contexto donde todos se cagan en todo, y particularmente las potencias como Trump, para ver qué se hace con las reservas minerales, alimenticias y fundamentalmente la mayor reserva de agua potable que hay en el planeta, que es el continente blanco, y por eso esa base militar y ese puerto de aguas profunda, y nosotros regalándole nuestras bases o nuestro trabajo, como es el polo logístico de
de Ushuaia o todo lo que se estaba trabajando para un centro de técnico y abastecimiento y control, como es ahí en Tolwyn y la base Petrel y todos nuestros recursos naturales y soberanía. Vos pensás, Leonardo, que desde el año 1983, después de la guerra, hasta el 2021, solo de regalías pesqueras por el calamar, los británicos, que hoy están en nuestras islas, que es el segundo lugar por ingreso per cápita después de Luxemburgo, 120.000, un poco más de 120.000 de libras esterlinas por persona por año per cápita, que hay habitantes de 81 países que no tienen ningún tipo de gobernación porque la autoridad como un virreinato se la eligen desde el Reino Unido, que la comunicación la maneja la base militar y que lo único que le importa al Reino Unido es esa base militar. Han recaudado de esas regalías pesqueras 187.000 millones de dólares. 187.000 millones de dólares. ¿Cuánto se le pidió al Fondo Monetario? ¿Cuántas escuelas? ¿Cómo estarían nuestros jubilados? ¿Cómo estarían los discapacitados? ¿Cómo estarían las escuelas, los recursos para los hospitales, las rutas? Bueno, estarían entonces me igual. parece que es un país injusto, porque Malvinas no es pasado, es presente y futuro, y es el futuro de nuestros hijos. Totalmente. Ahora, si sigue este gobierno, estarían igual los discapacitados, los jubilados y demás, porque se la llevarían para ellos. Pero viniendo un gobierno nacional y popular, sí, obviamente, que a vos te puso al frente del Museo Malvinas, un malvinero, al frente del Museo Malvinas, y ha tenido una gestión maravillosa, a veces en contra de la corriente. Y te quiero preguntar, me hablabas de soberanizar Malvinas, pero se puede soberanizar en varias instancias. Pero en el corazón, aunque parezca mentira, hay mucha gente que ha votado a Bullrich, que dijo, la Malvinas se las regalamos, o ha votado a este presidente que muestra que le importa poco. En el gobierno de Macri, la Cancillería tenía un mapa sin las Malvinas. ¿Vos creés que los argentinos estamos todos soberanizados con las Malvinas, o también, como hay mileístas, hay un porcentaje de gente que se caga en las Malvinas? Mira, en la Antártida ganó Milei por el 87%, si no me equivoco, ¿no? En las elecciones. Y hablar de Malvinas y hablar de gesto malvinizar solamente para tapar lo que pasó en la dictadura militar no es bueno, porque lo que hay que hablar es de soberanía, de una política de Estado que vaya más allá de un gobierno de turno, porque este gobierno va a pasar. Y el sueño que tenemos los excombatientes de volver a ver flamear la celeste y blanca. Yo fui con mi hijo el año pasado, andábamos con la camiseta de la selección argentina, una remera de Argentina, porque los británicos o los usurpadores no nos pueden prohibir no usar nuestros colores a donde querramos, porque no hay una ley y no corresponde. Pero yo digo, si yo me muero, voy a seguir trabajando para que mis hijos o los hijos de mis hijos, pero en algún momento la bandera celeste y blanca va a flamear. Y hay gente que lo único que hace es hablar de lo que pasó en el 82, que me parece correcto, soy muy respetuoso, creo que hay que respetar todas las miradas, pero tampoco descalificar, como se ha tratado, descalificar a aquellos que queremos malvinizar de lo que tiene que ver con la soberanía, los recursos naturales, lo que significa esta pertenencia, esta identidad, porque no son 11.400 kilómetros cuadrados, como dijo Macri despectivamente. ¿Para qué nos vamos a calentar por 2 hilitas? Son casi 6 millones de kilómetros cuadrados nuestra plataforma marítima austral. Antes, hasta hace 2 años atrás, se llevaban los británicos a los españoles, porque son empresas españoles de Galicia las que tienen el manejo de los recursos y de los permisos para la pesca, alrededor de 100.000 toneladas de calamar. Fíjate estas 2 últimas temporadas, 18.000 toneladas, es decir, se están depredando nuestros recursos naturales, los están destruyendo, y nosotros no miramos nada. Decimos, bueno, las relaciones públicas, las relaciones carnales, y fundamentalmente ahora se dijo el año pasado en un acto, el 2 de abril, en el cenotafio, donde están todos los nombres de los soldados caídos, el propio presidente, de la autodeterminación, un delirio, porque no podemos permitir la autodeterminación. En 1982, hay un impasse de 12 horas en el medio de los bombardeos, el 2 de mayo, a pedido del presidente de Perú y del secretario general de Naciones Unidas, de Belisario Betancur y de Fernando Pérez de Cuéllar. Se acordó con los representantes británicos, que eran Francia y Estados Unidos. Argentina tenía a Perú y a Brasil. 6 de los 7 puntos que eran el acuerdo para hacer una transición y hasta buscar un gobierno en común acuerdo con las 2 banderas, o las 3 banderas con Naciones Unidas incluidas. ¿Sabes el único punto que no se pusieron de acuerdo? Igual, Margaret Thatcher se cagaba en eso e iba a hundir al crucero General Belgrano porque ella quería
perpetuarse en el poder, ganar las elecciones y necesitaba un hecho fuera de su contexto político interno que era bastante complejo en el Reino Unido. La autodeterminación de los habitantes de las islas. Claro. Esto ahora se está regalando y se está abriendo a un juego que es gravísimo, porque no tenemos la posibilidad de mantener esa continuidad en los foros internacionales y particularmente en Naciones Unidas con la resolución 2065. Entonces me parece que tenemos que volvernos a levantar, hablar, no callar y no resignarnos, porque esto es un largo camino y este gobierno seguramente va a pasar. Así que hay que seguir trabajando para soberanizar y malvinizar. Cuando vuelvan a ser nuestras, posiblemente seamos viejitos, pero ¿me vas a llevar? Vamos juntos, sí. Yo ya fui 6 veces. Fui con mi hijo el año pasado. Y claro, tengo otro la otra desafío. vez que fuiste en nuestro programa, que fue la primera vez y sos siempre muy agradecido por eso, llevaste un compañero que ahora se nos fue de al lado, ahora está con otra gente, así que bueno, yo no voy a cambiar de camino. ¿Eh? Pero ese compañero, el quilombo, ¿te acordás el quilombo que armó ese compañero, no? Sí. Porque el último día cuando estábamos a volver, que había cierta tranquilidad porque siempre hubo atenciones, a mí me insultaron, me querían agarrar a trompada los británicos, los kelpers. Y empezó la versión de que había un argentino que había ido a la gobernación con una bandera argentina y se había sacado una foto. Y era un escándalo y habían armado, porque era la excusa para armar un repudio cuando nos íbamos. Y nadie sabía quién había llevado esa bandera argentina, hasta que ese señor dijo, yo fui, pero fui con una bandera de sus cosméticos. Entonces, lo miramos todo y digo, ¿qué es? Era blanca con los colores celestes, si no me equivoco. Y se armó todo un lío bárbaro cuando nadie había llevado la bandera argentina, pero estuvo bien, porque de alguna forma había que provocar y hacerles sentir de que nosotros vamos a poner nuestra bandera celeste y blanca en nuestras Islas Malvinas, y más pronto que tarde. Te agradecemos muchísimo. Hoy estás en azul. ¿A qué hora presentando La Última Batalla? Ahora, a las 15 horas, y mañana hago la presentación ahí en la ciudad con Luis Brustein y con Carlitos Ulanowski. Y el día 5 de mayo, anotá porque estás invitado, a las 19 horas en la Feria del Libro, en la Sala Victoria Ocampo. Por ahora estamos con Hernán Brienza, esperemos que esté Guillermo Sacomano y Pedro Saborido, y cierra y participa y nos va a acompañar toda la presentación el querido León Gieco, que va a cantar porque él fue muy importante en mi primer libro, en la primera película y en este proyecto que también es muy cercano. ¡Qué barbaridad! Dios mío, qué lujo. Edgardo Esteban, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esto y por darnos este tiempo en ruta. Gracias, Dios. Sabes que te quiero mucho. Te sigo, no aflojes, ¿eh? No. Sabes que te quiero mucho, no. Lo sé, querido, y yo también a vos. Te mando un gran abrazo. Ay, Edgardo Esteban. Año 87. Llego a Radio del Plata y allí me toca conducir un par de programas, el mío y el de otros, porque se iban de vacaciones. Y allí estaba un grupo numeroso de periodistas muy jóvenes, mobileros todos, 5, 6, 7 móviles, y que en muchos casos estaban bajo mis órdenes cuando estábamos al aire, pero la capitanía del Servicio de Noticias y los Móviles estaban a cargo de Santo Biasati. Y allí coseché muchos amigos, algunos maravillosos. Uno de ellos, el hijo de Santo, otro, Edgardo Esteban, Eduardo Feynman, era un movilero. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias, Leonardo, y qué sé yo, dónde estaba. Y cubría cosas muy bien. Y había otros tantos. Uno de ellos, el marido de Débora Plager, que llegó a acumular un poder muy grande de la mano de Daniel Haddad en aquella Radio 10 tan gorila, con Babi, con el Negro Oro y con no sé qué otros tantos que estaban allí. Aquella Radio 10, y allí estaba Edgardo, de ahí que lo conozco. Y después tuvo una carrera muy importante en el canal que se emite para toda América de Venezuela, Telesur. Pero fue una sorpresa para mí que este malvinero, este excombatiente, sacara un libro que después Tristan Bauer llevó al cine,
bajo el título de Iluminados por el Fuego, como el libro, y que relata la historia de este que no se quedó en el continente. No le resta heroicidad ni heroísmo a los que se quedaron en el continente, pero esto estuvo en la primera línea de fuego y la vivió con patriotismo más allá del descuido del Estado, del ejército nuestro, hacia los que estaban dando su vida. Y pudo ver héroes y pudo ver miserables. Pudo ver capitanes que ponían el pecho y estaban al frente, y otros que se quedaban cómodamente en una oficina con Menéndez, y aquel que se afanaba una oveja y se la comía, lo estaqueaban, y muchas veces moría de frío. Bueno, todo esto se vivió, todo esto está en Iluminados por el Fuego, y ahora en este nuevo libro que está sacando mi querido amigo Edgardo Esteban, que en la Feria del Libro, el 5, se presenta con Pedro Saborido y León Gieco. Va a ser una fiesta emocionante el tener a esos grandes junto a este excombatiente justamente en esta fecha. Bueno, vamos a meter un par de cosas distendidas en el día de hoy. En principio, te voy a pedir el 22 y vamos a un poco de humor. ¿Les parece mal? Mirá, de mi generación recordamos con mucho cariño a Pepitito Marrone, que más allá del circo que hacía en televisión o sus películas, Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina y otras tantas, era un gran contador de chistes, y chistes verdes, como se decía antes, cuando se presentaba en el Teatro Revista. Era el gran capo cómico, junto a otros como Stray y otros tantos, pero en esa época, en los 60, en los 70, gran capo cómico de la revista porteña. Pero esta vez va a ser un chiste bien, chiste de salón, contado muy bien por José Marrone. Y Alberto Olmedo, no lo tenemos contando chistes, Alberto Olmedo, pero sin embargo también tenía humor para ello, y con eso nos vamos al corte. Humor y un poquito de corte en esta Semana Santa. Tres viejos. Se encuentran uno y dice al otro, qué estupidez llegar a viejo. Tendríamos que morir joven, perdemos lo principal. Cuento lindo. ¿Cómo lo principal? ¿Ves que hay que teatralizarlo? Hay que darle... ¿Cómo? Sí. Perdemos la memoria, que es lo mejor. Sin memoria, ¿para qué vamos a vivir? Si yo voy a la casa de mi hija, vive a 8 cuadras, tengo que preguntar siempre, tengo 3 nietos, no me acuerdo el nombre, mi señora me manda a comprar algo, me olvido, me peleo. El otro día a mí me pasa lo mismo, el otro día seguí una chica a 20 cuadras. La alcancé, me la acerqué, dije, ¿para qué la seguí? Voy al baño, abro la puerta, entro, me siento, ¿a qué vine? No me acuerdo de nada. Y el tercer viejo inteligente dice, son dos estúpidos ustedes, miren la lucidez que tengo yo. Miren, y golpeaba la mesa, miren la lucidez que tengo. Nosotros los viejos somos necesarios. Bueno, después lo vamos a ver con imagen. Vamos a un corte entonces, lo podemos poner a la 1, a las 2, a las 3. Yo termino cuando ustedes lo pongan, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Interrúmpanme, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 13, a las 14, a las 15, a las 16. Voy a tomar agua un poquito. Bueno. Seguimos al aire por acá. ¿Hay un problema técnico? Sí, lo asumimos, como no lo voy a decir, si no, quedo como un pelotudo. Pero cuando me digan, no, tranquilo, puedo hacerlo desde acá. Pero tengo también para ustedes algo que tenía que ver con lo que comentaba recién Edgardo Esteban, y es el descuido que hay con la soberanía, que no solamente está en la lucha por las Islas Malvinas, sino que se ve en la Antártida, donde todos los que están allí, Fuerza Aérea, principalmente la gran población la tiene la base Marambio, pero también hay otras tantas bases de la Marina, del Ejército. Ampliamente ganó Javier Milei. Ampliamente. Se ve que esos muchachos que están allí, abandonados, han querido que Milei los rescate. No. Cuando estoy hablando de abandono, hablo de abandono. Vamos a ir después con el humor. Por favor,
poneme el número 5. Y el número 5 es un exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández. Él trabajaba en la Cancillería y se ocupaba en el Ministerio de Defensa. Se llama Joaquín Labarta y te habla del estado de abandono que tiene la Antártida Argentina en el día de hoy. No tienen recursos, están tapados de basura, no van los aviones ni los barcos a buscar la basura que está contaminando la Antártida. Es una cosa impresionante. Por eso te digo que comparado con esto, volvé Alberto, querido. Porque hasta de estos temas que a vos te importan un carajo como está la Antártida, son temas menores, como el hecho de que no te rajen en medio de la pandemia cuando todo el mundo perdió el trabajo porque el Estado te pagaba el sueldo que no te podía pagar el empresario porque no vendía. Hasta eso. Y las vacunas, que las fuimos a buscar a Rusia, la famosa Sputnik, que es la mejor de todas, porque sabemos que la AstraZeneca está bastante jodida. La vacuna Sputnik la fuimos a buscar con Aerolíneas Argentinas, con mi amigo Viró, el comandante al mando de esos aviones. Hubo un montón de aciertos que se taparon por un montón de pelotudeces, pero bueno, la Antártida por lo menos estaba cuidada. Mirá cómo está hoy, te lo dice un exfuncionario de Alberto que se llama Joaquín Labarta, que trabajaba en el Ministerio de Defensa. La Antártida Argentina en llamas. 3 viejos. Se encuentran unos y al otro, qué estupidez llegar a viejo. Tendríamos que morir joven, perdemos lo principal. Cuento lindo. ¿Cómo lo principal? ¿Ves que hay que extraterrizarlo? Hay que darle... ¿Cómo? Sí. Perdemos la memoria, que es lo mejor. Sin memoria, ¿para qué vamos a vivir? Si yo voy a la casa... Literalmente. Argentina... Bueno, eso se llama tocar el violín. Hablando de eso, vos sabés que los violines, si vos tenés que ir a comprar uno porque tu nena quiere aprender a tocarlo, vas a comprar violines de fábrica. ¿Qué es de fábrica? Que se hacen en serie. Con una madera, tiene que ser de pino, de abeto, la parte del frente, y tiene que ser de arce la espalda del violín. Tiene que tener ébano en lo que es donde van los dedos, y después una serie de adminículos de la periferia que tienen que tener buena madera. Lo importante es el barniz para la sonoridad y la elección de estas maderas. Bueno, esto es lo que se diferencia de un violín de fábrica que se hace en China, hay en Japón, hay en varios lados, de los violines de autor. Aún hoy hay autores, pero jamás se van a acercar a lo que ha hecho Antonio Stradivari. Así se llamó, un hombre que aprendió de la familia Amati, grandes hacedores, grandes luthieres, padre e hijos, y ahí aprendió a cómo lograr elegir las maderas de ciertos lugares en el norte de Italia. Todos eran de Cremona o por ahí. Entonces logró una exquisitez sonora, porque lo importante es cómo ese instrumentito tan pequeño puede llenar una sala teatral. Vos que alguna vez conociste el Gran Rex, si tuviste la suerte de conocer al Colón, ¿cómo puede ser que eso, que no se enchufa a ningún lado, pueda cubrir un teatro de miles de butacas con 5 pisos de palco? Bueno, esa performance la alcanzan violines de la talla de los Stradivari. En todo caso lo puedes decir en latín Stradivarius, pero es Antonio Stradivari. Ese era el nombre de ese tipo que no solamente hizo violines, hizo violas, que es un poco más grande, es la hermana mayor. Hizo violonchelos, que sería la mamá de las cuerdas, y contrabajos. Pero mayormente los violines, que se cotizan a 3 millones, 5 millones, 7 millones de dólares, ¿cuándo es que llegan a remate? Pero son muy pocos los que llegan a remate. Y si te encontraste un violín en el desván de tu casa o tu abuelo y dice Stradivari adentro, son copias.
No son tantos. Lo que pasa es que los grandes violinistas, desde el siglo XVII hasta el día de la fecha, pudieron obtener uno y pasa de violinista en violinista. Cuando un gran violinista se muere, queda la viuda, quedan los hijos, ninguno toca el violín, no va a un museo. Ese violín pasa a manos de otro violinista porque la viuda tiene los teléfonos de los otros, porque los otros, sabiendo y hablando con el maestro, le dicen, maestro, este violín quisiera tenerlo. Y bueno, no es una donación, Ponen, los grandes violinistas pagan 3 palos dólares, $1,5 millones, $800,000 por un violín de esa categoría, pero va a manos de otro excelso violinista. Muy raras veces aparece en Sotheby's o en Christie's un violín de esa talla para ser rematado. Eso te da una idea del precio, que es el que manejan por teléfono entre la viuda y el próximo violinista que lo va a tener por 30 o 40 años, que después también lo heredará, entre comillas la palabra heredará, otro violinista, pero es porque tienen los datos. Ahora, cuando vos hablas de ese, estás hablando de Schumacher en carreras de auto, estás hablando de Messi, pero hay de Poles también. Y hay Dibus. Lo que pasa es que no tienen ese nombre. A Messi lo conocen en todas partes del mundo y posiblemente de Kempes se olvidaron. Bueno, pero hay. Antonio Guarnieri, que le decían Guarnieri del Jesús, Guarnerio de Jesús. Los Amati, que te nombré, Testore, Guadagnini, casi todos apellidos italianos. Italia no solamente es un país dominante en la música en esa época, y ahí tenés los Vivaldi, los Rossini, los Verdi, los Puccini, sino también en la fabricación de estos violines tan cotizados por su elección de maderas, de medidas y de barnices. El barniz no solamente significa el conservar la madera bien, sino durar. Muchos tienen el barniz original después de 300 años. Anécdotas que sirven para llenar un espacio que técnicamente estaba corrompido. ¿Ahora estamos bien? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar a Joaquín Labarta, es el video número 5, que te habla cuán descuidada está la Antártida en el día de hoy. En llamas, literalmente. Argentina, que se precia de tener 122 años de presencia ininterrumpida en el continente blanco, está culminando en esta campaña antártica, la campaña antártica de verano 25-26, la peor de su historia. Y no lo digo yo, fíjense los datos. Mientras ponemos en riesgo toda la política antártica argentina, realizando prácticas ambientales completamente prohibidas y observables por toda la comunidad internacional, como por ejemplo en la base Petrel, estar quemando gasoil antártico a cielo abierto o combustible de aviones JP-1, solamente en esta campaña se están llevando víveres y combustibles para la subsistencia de las bases. Mientras las bases se encuentran completamente detonadas, no se ha hecho ninguna compra ni se ha enviado nada, pero nada para el reemplazo estructural de las bases. Ni que hablar del cuidado de nuestro personal y de los pobres que han sido todo lo que se ha llevado a las bases. Todo esto se está dando bajo un discurso de protección a las Fuerzas Armadas y del gran despliegue que está haciendo el gobierno nacional. Ni siquiera han podido realizar el retiro de basura de todas las bases. La basura de todo un año de las bases se encuentra allí y no se ha traído absolutamente nada. Y el proyecto más importante, el proyecto de la base Petrel, se encuentra completamente paralizado. Todo lo que se hizo en Petrel lo hizo la gestión anterior. Las partes de la base Petrel aún se encuentran en Tandanor y ni siquiera han aprovechado el rompehielos para llevarlo. Es un desastre la política antártica de este gobierno. Estimado Presti, no sea tan Petri. Todavía hay tiempo. La Antártida Argentina. No. La Antártida no. Año 2016. Hoy te pasé el Greco que estaba con Mauro Viale.
Yo tenía un programa en Radio del Plata y con la misma enjundia, quizás un poquito más de enjundia, les leí una pormenorización del gobierno de Néstor y de Cristina. Y lo titulé ¿Se robaron todo? ¿Lo tenemos? Bueno. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Cristina ahí está, sin fueros. Y acudiendo con su cuerpito gentil o por escrito cada vez que la citan. Ella no perdió la elección, y la despidió una plaza llena. Eso fue inédito, histórico, nunca pasó. Dice una parte del periodismo, y entonces la gilada repite, que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié, se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la asignación universal por hijo, construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todos y reestatizaron aerolíneas, se trajeron naves 0 kilómetro y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan Sonrisa para Todos, que con motorhomes equipados con la última tecnología odontológica, recorrían el país curando la boca de la gente. Hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Se robaron todo y trajeron ferrocarriles 0 kilómetros para la línea Sarmiento y Roca. Pero claro, se robaron todo y crearon Atucha 1 y 2. Se robaron todo y le pagaron a la AFA, Fútbol para Todos, para que veas el partido gratis y siempre. Pero además se creó la televisión digital, por aire, para no abonarse a ningún cable si no querés, y era gratis. Y se regalaron los decodificadores a los jubilados, a mi vieja le dieron uno, por ser jubilada. Se robaron todo y mandaron 2 satélites al espacio, y el tercero se iba a lanzar ya desde la Argentina. Íbamos a tener ese equipamiento para lanzar los satélites. Los fondos de los jubilados los tenían los bancos. ¿Se acuerdan ustedes los que nos cagaron en el 2001 y el corralito? Era un negociado del Clarín. Pero esa plata de las AFJP volvió al Estado, a nosotros, para financiar obras con fondos nuestros, no de los bancos. Esa nunca se la va a perdonar Clarín. Se robaron todo y ampliaron el plan vacunatorio de 6 a 16 vacunas gratis. Se regalaban preservativos en las salas, en los hospitales. Ya no. Te bancaban la diabetes, el HIV, la fertilización asistida. Se robaron todo y entregaron con el Procrear 500.000 viviendas. Robaron todos y el sistema cloacal en el país pasó del 40 al 75%. Se robaron todo y se estatizó el agua. Se robaron todo e implementaron por ley las paritarias libres y a los jubilados 2 aumentos anuales. Se robaron todo y como nunca antes en la historia se les pagó a nuestros deportistas amateurs. Se robaron todo y se estatizó YPF, otra vez nuestra. Se robaron todo y se creó el programa Progresar. Así que se robaron todo y se implementó el sistema SUBE en el transporte público. Se robaron todo y se les subsidió a los jubilados y discapacitados 50 al 100% en los medicamentos. O sea, medicamentos gratis o al 50% y el resto lo ponía el Estado argentino, o sea, todos nosotros. ¡Qué bárbaro! Yo soy testigo, se viajó como nunca a Miami, París, Punta del Este, pero también a Santa Teresita y a Carlos Paz, a Madryn. Se llegó al primer autito o a los 15 de la nena con dignidad. Se robaron todo, pero le pagamos todo al Fondo Monetario de una. Néstor dijo, le pagamos todo y fueron 10.000 millones de dólares, que no vengan más a rompernos los huevos. Se fue la gente del Fondo Monetario y también se le pagó el Club de París. Nos vinculamos con Sudamérica y mandamos al carajo a Bush y al Alca. Yo me acuerdo, estaba Diego en la cancha. Se renegoció más del 90% de la deuda.
se reactivó el mercado interno y entonces, claro, los más humildes compraron aire acondicionado, un celular, zapatillas bonitas. Sí, tenés razón, se robaron todo. En educación pasamos del 2 al 6% de presupuesto. Y repatriamos como 2.000 científicos más o menos, más también, porque ganaban más acá que en España, Holanda o Estados Unidos. La mejora del Riachuelo, un centro cultural monumental que le dio sede a la Homeless Orquesta Sinfónica Nacional, con espectáculos y visitas gratuitas. Una exposición tecnológica imponente como Tecnópolis, gratis. Se robaron todo, pero la televisión pública fue tecnificada a full, digital, y comenzó a tener audiencia encima, como nunca. El recorrido Ojo de Agua, Santiago, que está nuevo, impecable, la autopista Río Cuarto Córdoba en la ruta 36, el tramo de la ruta nacional 40 de Jujuy a Tucumán que pasa por los valles calchaquíes, la autopista Rosario Córdoba, que es un lujo, la 14, que era la ruta de la muerte en la Mesopotamia, ¿se acuerdan? Pero era la muerte siempre, de que yo era chico, y vino esta gente, ¿qué va a hacer? En estos últimos 10 años la 14 está nueva, la ruta 7, a la altura de la Picasa, que se hundió, estuvo bajo el agua y se armó una laguna, se la hizo toda a nuevo, por citarte algunos ejemplos, ya me cansé con lo de la ruta. Vamos a otra cosa, una cuestión filosófica, algo que tiene que ver con no dejarse forrear. Basta con leer los informes del Banco Mundial, que está en otro lado, en otra parte del planeta, no son acá, de la Organización Internacional del Trabajo, están en Suiza, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, de la CEPAL, que está en Chile, organismos son todos del exterior, y observar esas evaluaciones sobre la Argentina en la última década y recién ahí opinar, escuchar qué dicen los organismos que nos evalúan de afuera, que no tienen ideología alguna. Y si así no fuera, con tan solo ver la despedida en la Plaza de Mayo a un gobierno que finalizó su mandato en fecha, sin desgaste, después de más de 12 años y medio de mandato, es inédito, hecho que pasó por primera vez en nuestra historia, es suficiente para cerrar la boca y superar la vara alta. Difícil, pero traten al menos a cerrar la boca y a no repetir que ha sido lo peor que nos pasó, porque es reconocerse ignorante, repetidor, poco instruido. Ni Víctor Hugo ni la Nata, ni Novarecio ni yo, en todo caso, vayan a los organismos internacionales que no son K, y constaten sus informes sobre la Argentina en la última década y lo que los periodistas argentinos dicen, y ahí se van a dar cuenta si los boludean o no. Mirá, voy a algunos de estos informes. La Argentina es el país de Sudamérica que más redujo el desempleo, afirman, hace un año afirmaban, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo. Era uno de los 3 países en los que en Latinoamérica la desocupación registró un descenso, a diferencia del resto que mostraron aumentos en las tasas de inactividad de sus trabajadores. Lo repito, es de la CEPAL y de la OIT. Observaron un empeoramiento bastante generalizado de la desocupación en la región entre el primer y el segundo trimestre de 2015, dado que, con la excepción de Argentina, Jamaica y México, la evolución de las tasas de desempleo en el segundo trimestre ha sido más desfavorable que en el primero. Remarcaron la OIT y la CEPAL, que en los países sudamericanos, con la excepción de la Argentina, el desempeño de este indicador empeoró en el primer semestre de 2015. Asimismo señalaron que en muchos países se aceleró la expansión del trabajo por cuenta propia y las excepciones fueron Argentina, Chile y Colombia, donde esta categoría se expandió menos que el empleo asalariado. Un informe del Banco Mundial, ahora me voy a otra cosa, que fue gran acreedor nuestro, lo sigue siendo, el Banco Mundial de 2013, época bien K, destaca el rol de las políticas previsionales implementadas en la Argentina durante la última década. Lo dice el Banco Mundial, aplaudió cómo se jubiló a la gente, en especial por la incorporación al sistema de 2.700.000 adultos mayores que no tenían ningún tipo de cobertura previa, como mi mamá. La investigación destaca la experiencia argentina, donde se pasó de un 68,1% de la población adulta mayor con cobertura previsional en 2004, que recién asumía Néstor, al 91% en 2011. Lo dice el Banco Mundial, no lo dice Navarro, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Asimismo, el informe resalta que nuestro país es el que garantizaba el mejor nivel de contribuciones promedio en relación al salario activo. 77% cobraban los jubilados de lo que cobraba una persona no jubilada. Y la que permite la mayor distancia entre los jubilados por sobre la línea de pobreza, 351%, que lo dice el Banco Mundial. El estudio destaca el impacto positivo de la amplia cobertura que tienen nuestros adultos mayores en el sistema público de salud,
eran privilegiados en el sistema público de salud, que lo paga el Estado eso, ya sea a través del PAMI o de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. Desde la sanción de la ley en febrero de 2009, las jubilaciones y pensiones se incrementaron un 259%. Y yo la vi a Norma Pla, y yo vi siempre los jubilados cagados de hambre, ¿eh? A mí no me la vengan a contar. Destacan una reducción de la desigualdad en Argentina, Brasil y México. Hoy, ¿quién lo dice esto? Un informe de la organización humanitaria Oxfam, Intermon, que denuncia el aumento de la desigualdad en todo el mundo. Hay más pobres y la riqueza concentrada en poca gente en todo el mundo, salvo en algunos países de América Latina, dicen, en particular Argentina, Brasil y México. En la actualidad, los niveles de desigualdad realizados por esta empresa reconoce a América Latina, históricamente considerada como la región más desigual del mundo, como el único lugar en el que durante la última década logró revertirse esa tendencia, destacando particularmente la Argentina, Brasil y México. Hablemos un poquito de educación y salud en la Argentina. Según Wikipedia, vamos a googlear, vamos a buscar Wikipedia, salud en la Argentina, ¿y qué encontrabas 3 años atrás? La educación argentina es considerada una de las más avanzadas y progresistas de América Latina, junto a Cuba y Uruguay. Esto viene desde hace mucho, pero se mantuvo. Así como también es firmemente reconocida y destacada por diversos organismos internacionales como la UNESCO y la UNICEF, que no son peronistas. La educación en instituciones del Estado es gratuita, en todos los niveles, primario, secundario y terciario, así como en las carreras de grado de nivel universitario, no así para los posgrados. La educación privada es remunerada, aunque en algunos casos, especialmente en establecimientos primarios y secundarios, cuentan con subsidios del Estado para soportar los costos. Según estudios de la UNESCO, la educación en la Argentina y Uruguay garantizan igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación. Según datos del último censo, la tasa del analfabetismo es del 1,9%, es un lujo, comparado con Estados Unidos, comparado con Honduras, con Brasil, siendo el segundo más bajo de Latinoamérica. En la última década se han creado 9 nuevas universidades, mientras que el egreso de estudiantes universitarios aumentó un 68,5%. Con Néstor y Cristina el presupuesto para educación creció un 200%. Es imperdonable eso para los oligarcas. Un 200% para la educación. La función pública del canal Encuentro y Paca Paca ahora está siendo desvirtuada. El contenido producido por estos canales, que fueron educativos y a que a todo el mundo les gustó, de izquierda y derecha, cobraba sentido al llegar a los docentes. Disolvieron la red social que permitía nuclearlos. Ayer se desarticularon también políticas educativas que gestaron la creación de estas señales. Eran canales de cable maravillosos, dependientes del Ministerio de Educación, y el programa Educar es una pieza del rompecabezas mucho más amplio. Articular la función de los medios educativos con el material disponible para las aulas, junto con los cursos de formación docente y la entrega de netbooks para adquirir el material multimedia gestado, este era el plan. Y la programación de Encuentro era grabada en DVDs y enviada a todas las escuelas públicas del país. El sujeto al cual estaba dirigida la programación de estos canales era el sujeto educativo, el propio sistema educativo. Además, Encuentro planteaba otro modo de producir y realizar más dinámica, más atractiva, con otras narrativas. A la actual gestión le pesa mucho eso, porque dan cuenta de otra cosa, no solo para una experiencia audiovisual interesante y exitosa, sino también de cómo el Estado puede ser capaz de llevar adelante este tipo de acciones de manera eficaz. Ahora dependen de Lombardi, ya no es más del Ministerio de Educación. Ahora son unos medios más. Y los dirige un ex gerente de Despegar.com, una empresa de turismo. Encuentro y Paca Paca. Derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, respaldó 3 años atrás las políticas impulsadas por el gobierno argentino en favor de la libertad de expresión. En el marco de una audiencia pedida por 7 periodistas, entre ellos algunos del Grupo Clarín y del diario La Nación, para denunciar la supuesta falta de libertad de opinión, Joaquín Morales Solá comenzó con una sentencia que condicionó el encuentro y dijo: cualquier extranjero que visite la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina. Una conclusión equivocada, por cierto. Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos. Se preguntó Morales Solá y siguió. La respuesta es que sí, pero no trabajamos tranquilos.
En ese informe sobre esta payasesca reunión se expresa que en las presentaciones de los peticionantes, los periodistas Morales Olá y Magdalena Ruiz Guiñazú se han hablado algunos casos particulares, generalidades, pero no hubo presentaciones concretas. Verdaderamente nunca en la Argentina el periodismo tuvo tanta libertad y garantías para escribir y opinar lo que quiera y en cualquier medio de prensa. Ello es además uno de los logros mayores de todo el pueblo argentino en estos años del gobierno kirchnerista, y hasta pueden mentir sin peligro de ser querellados penalmente, porque fue la presidenta la que promovió la derogación del delito de calumnias e injurias. Además, madres y abuelas, reconocidas y veneradas mundialmente, candidateadas al Nobel muchas veces, estaban en todos los actos oficiales, en memoria de 30.000 almas vivas. Estuvieron más vivas que nunca, y con cada nieto recuperado vivíamos una Navidad. El matrimonio igualitario y la identidad de género son banderas gigantes de estos derechos humanos que nos colocaron entre los países más adelantados. Seguridad. Algunos datos. Mira, América Latina es el hogar de 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Caracas, en Venezuela, es ahora, en 2016, la más violenta, según la tasa de homicidios. ¿No? Es un informe dado a conocer por el Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública y Justicia Penal. No son K estos muchachos. El tráfico de drogas, las guerrillas entre pandillas, la inestabilidad política, la corrupción y la pobreza son culpables de estos altos índices de homicidios en toda la región. La lista no está compuesta enteramente por ciudades de América Latina, entre las ciudades más peligrosas del mundo, porque incluye Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en 9º lugar, San Luis, en Estados Unidos, en Missouri, Baltimore también en el lugar 19, Detroit, en Michigan, en el lugar 28, New Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, Kingston, Jamaica, Durban, Sudáfrica, Nelson Mandela Bay en Sudáfrica, Johannesburg, en Sudáfrica, en el lugar número 47. Así no estamos entre las 50 más peligrosas. La ONU cuenta las más lindas, las más seguras. Y bueno, gana Tokio como la más segura, pero en América Latina gana Chile. Salimos segundo otra vez, carajo. Vamos a hablar un poquito de energía. Se ha construido la central nuclear Atucha 2, la planta de producción de agua pesada. Se amplió la vida útil de la central nuclear Embalse, la ampliación de la generación de energía eléctrica. Desde que asumió Néstor, se siguieron políticas para ampliar la generación de energía. Algunas de las obras que se hicieron son: se inició la operación a cielo abierto de las centrales Manuel Belgrano y San Martín, que aportan 1.100 megavatios. Se elevó la cota de Yacyretá y ahora aporta 450 megavatios. Se realizó la interconexión de la central Termoandes en Salta. Se realizó la puesta en marcha del plan generación distribuida de Enarsa. Se finalizó la tercera línea de Yacyretá a Buenos Aires, que amplió en 910 kilómetros. Se finalizó la línea Puerto Madryn Pico Truncado. Se amplió en 540 kilómetros el interconectado nacional. Soy cansador, pero te lo voy a decir, porque me vas a venir con los cortes de luz. Se puso en marcha la construcción de la central de ciclo combinado Pilar, que permitirá incorporar en el futuro 470 megavatios. Se inició la construcción de la modernización de la central 9 de julio, obra de interconexión entre el noreste y el noroeste argentino. Y en el mes de Puedo continuar. Lo pueden encontrar en YouTube. Si quieren tener más información, posiblemente porque cometieron el horror y el error de votar a este gobierno o de creer que los Kirchner eran chorros, sepan que vivían muy bien, y lo pueden encontrar en YouTube en Se robaron todo Leonardo Greco. Es un largo editorial que hice en Radio del Plata en 2016. ¿Cuán peor estamos ahora? Tendría que terminar este programa de decir qué bien que estábamos con Macri. Chau, que lo pasen bien.